Hola, ¿qué tal? En esta clase ahora vamos a aprender cómo incorporar lo que es un quantifier dentro de una oración. Y si recuerdan qué es un sustantivo, ahorita vamos a ocupar ese término. Pero primero que nada vamos a hacer un repaso de toda la lección, ¿sí? En todas estas partes de las 5 partes de los quantifiers que hemos visto previamente, aprendimos términos que se pueden utilizar de acuerdo a la palabra que vaya a seguir o específicamente al tipo de sustantivo que vaya a seguir. Por ejemplo, si nuestro sustantivo es contable o incontable, tenemos que utilizar los quantifiers específicos para ese término, de acuerdo a su determinación, de acuerdo a su clasificación. Muy importante es que recordemos que es un sustantivo. Un sustantivo es cualquier palabra que se pueda clasificar como persona, lugar, animal, cosa o idea. Y los quantifiers son útiles porque antes de cualquier sustantivo tiene que haber cantidad, tenemos que expresar cantidad. Y hasta el momento, niveles 1 y 2, hemos visto que podemos expresar la cantidad con lo que son los artículos, una cifra o también los quantifiers. Entonces vamos a ver primero cómo funcionaría. Tengo aquí una pregunta y estoy usando unas preguntas más que nada como ejemplo porque algunos de los quantifiers tienen maña y precisamente voy a usar esos quantifiers que requieren de explicación más a fondo de su definición para poder aplicarlos al idioma y para poder utilizarlos. Entonces aquí podemos observar esta pregunta que tenemos aquí que dice ¿hay agua? Y con hay agua podemos observar, primero tenemos que ver algo y eso es que hay un sustantivo y aquí está recalcado. Ese sustantivo es muy importante porque eso nos indica que justo antes de ese sustantivo tiene que ir un quantifier o algo que nos indique cantidad. Así que vamos a empezar la traducción. Primero, ¿cómo se dice hay? Lo vimos justo unas secciones atrás. Hay, de acuerdo a si es singular o plural, mi sustantivo va a ser there is o there are. En este caso, este es un sustantivo incontable que aparenta ser singular, aunque los incontables no son ni uno ni otro, ni singular ni plural. Pero por ese motivo que aparenta ser singular, voy a utilizar there is. Entonces, there is significa hay. Ya lo habíamos visto en las lecciones atrás. Ahora, esto es una pregunta, como podemos observar. Y en inglés, cuando queremos formar una pregunta y queremos comenzar esa pregunta con el verbo haber, que es I, en inglés vamos a tomar estas primeras 2 palabras, o bueno, más bien las 2 palabras que forman el verbo de I, y las vamos a invertir o voltear al revés. Entonces eso me dice que para formar la pregunta tomo there is como mi raíz y yo primero empiezo con is y después there. Y eso es lo que hice. Is primero, there segundo. Eso es lo que se presenta aquí abajo. Lo que hicimos fue invertir el orden. ¿Por qué hice eso? Porque I es there is precisamente, pero para el uso en una oración y en una pregunta, para hacer ese cambio de estructura, lo que vamos a hacer es cambiar la primera palabra con la segunda de orden y continuamos el resto igual. Entonces, normalmente digamos, ok, is there sería I. Y después agua se dice water. Así que yo ya cierro con mi signo de interrogación mi pregunta y eso es todo. Ya está lista mi traducción. Pero no, porque agua es water y si vemos está recalcada con marcatextos por el simple hecho de que tenemos que considerar y recordar que antes de este sustantivo en inglés tiene que haber cantidad. Y si vemos no la hay, solamente está el verbo haber. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Poner un artículo? No, porque no estamos hablando ni de cosas individuales ni de cosas específicas. Así que, ¿podemos usar una cifra? No, porque no se puede cuantificar, lo cual me queda con un quantifier. Pero inclusive en los quantifiers tenemos el dilema de que no podemos contar el agua, pero sí tenemos cierto grupo de quantifiers que se usan para sustantivos incontables. ¿Y cuáles son esos quantifiers?
Bueno, los quantifiers que tenemos presentes son much, a bit of, a great deal of, a little bit, a little, not much y too much. Esos son nuestros quantifiers incontables o nuestras palabras cuantitativas incontables. Así que pudiéramos usar cualquiera de esa tabla o cualquiera de la tabla donde se presentan los quantifiers para contable o incontable, que se usan para cualquiera de los dos tipos de sustantivos. Sin embargo, aquí yo no voy a usar lo de incontable porque ninguno de esos términos me da una idea de cuánta agua realmente hay. Y si vemos esto es una pregunta. Así que tengo que considerar que no sé si hay o no hay, apenas estoy averiguándolo. Cuando quiero averiguar cuánta cantidad de algo existe, estamos expresando el concepto de existencia o ausencia de algo. Así que cuando queremos preguntar si hay existencia de algo, el quantifier apropiado sería any. Así que sería la pregunta, ¿is there any water? ¿Qué significa hay algo de agua? Y esa es literalmente mi traducción. Eso ya sería correcto. ¿Qué pasa si yo no pongo el quantifier o cualquier quantifier? ¿Qué sucedería? Estaría incompleta mi pregunta. Si no le pongo el any, sí va a sonar como que, pues sí, como que aprendieron a hablar inglés en una escuela de esas de cadenas que no quiero mencionar, donde no les mencionan este tipo de detalles importantes. Pero aquí sí se los menciono. Así que si quieren sonar y hablar un inglés nativo, tienen que incorporar el uso de quantifiers siempre sin excepción. Así que para recapitular sobre el quantifier any, any significa algo, algunos, algo de, para expresar existencia de algo. También se puede usar para expresar ausencia de algo, pero es solo en una oración. Así que any se va a utilizar para expresar ausencia de algo en preguntas o interrogaciones. ¿De acuerdo? Esto es una pregunta. ¿Por qué lo pongo esto? Porque también lo puedo hacer en una oración. También lo puedo usar, claro que sí. Vamos a ver cómo lo utilizaría. Primero, acuérdense que tenemos que ver el español. Y yo voy a eliminar esto de aquí porque quiero que tengamos una traducción muy adecuada. Entonces vamos a primero responder con una oración afirmativa. ¿Hay agua? Sí. Sí hay agua. Así le vamos a poner, ¿de acuerdo? Vamos a nuestra traducción. Sí, si vemos una coma, ¿por qué es importante? Porque en inglés sí y no solo se pueden usar como palabras individuales. O sea que si no están solitas, o sea, si su respuesta no es simplemente yes o no, no la pueden utilizar dentro de una oración completa a menos que hagan una pausa corta o usen una coma, lo cual sirve el propósito de incorporar una pausa corta. Entonces, sí sería yes, ya lo sabemos, coma, porque hay una coma en español así. Pero este sí que viene otra vez en español, ese es el que no vamos a utilizar. Ese lo vamos a eliminar, vamos a actuar como si no existiera. Ese no se traduce, porque sería redundante, ¿sí? Inclusive en español pudiera ser redundante si no lo usan de la manera adecuada, pero en inglés simplemente no se puede utilizar, aunque en inglés sí. ¿Qué procede? Traducir hay, que ya sabemos que sería there is, y luego agua, water. Pero otra vez más, ya sabemos que agua es un sustantivo, por lo cual tenemos que indicar cantidad de una manera directa o indirecta. Pero decimos, pero es que sí hay agua, pero no sé si hay un vaso de agua, no sé si hay 1 litro de agua o 2 galones, no lo sé. Entonces, ¿qué uso? Ahí es donde entra el uso del quantifier some. Some lo utilizamos en inglés para expresar explícitamente existencia de algo en oraciones o preguntas.
Porque también puede que yo pregunte, ¿pudiera haber dicho, is there some water? Sí, claro que sí, porque es existencia de algo y apenas estoy preguntando. Es en las oraciones donde este término siempre va a ser afirmativo y va a representar existencia. Esto de aquí es la clave. Aquí le voy a poner ausencia en el de any para que recordemos sus diferencias. Después, vamos a ver, ¿qué tal si queremos decir que no hay agua? Entonces digamos, no, no hay agua. Ahí es donde podemos regresar a utilizar el quantifier any. Sería no. El no, una vez más, no se vuelve a traducir porque se estaría duplicando, sería redundante. Pasa lo mismo con el ejemplo de arriba donde se duplicó el sí. Luego I, ya sé que sería there is. Y ahí es donde se pone interesante el asunto, porque hay varios de los quantifiers que se pueden usar de forma negativa incontable. Los que hemos visto por el momento son any, que es para expresar ausencia, ¿sí? Pero también podemos utilizar no. Aquí es donde pudiéramos decir no, there is no water. ¿Qué significa nada de? Aquí no, acuérdense que por ser un quantifier no sirve el propósito de decir no. Es nada de su traducción apropiada. ¿Por qué menciono esto? Porque van a querer conectar que, mira, esta no es la respuesta y en español también está no. Es su equivalente. No, no lo es. ¿Por qué? Porque las palabras no, no y yes no pueden estar antes de un sustantivo jamás. Jamás de los jamases puede estar. Y si observamos, podemos saber con certeza que esta palabra no es negación, sino cuantificación o ausencia de cuantificación. Pudiera usar aquí, en lugar de la palabra no, any. No, there is any water. No, esa es la que no se pudiera utilizar. Sí la pudiera utilizar con otra estructura de la oración, pero cuando estamos usando el verbo haber de por medio, ahí eso es lo que no sería posible. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero si observamos, esto es lo que les quería poner como ejemplo. ¿Por qué motivo? Porque cuando nosotros queremos hablar inglés o hay personas inclusive que llegan a mi escuela y me dicen, es que yo ya tengo nivel de inglés, nada más que no me entienden o no me expreso bien o no sé qué pasa, que no me puedo comunicar de una manera completa. Casi siempre esas personas que tienen buen nivel de inglés, pero no logran poder comunicarse al 100%, es por su falta de uso correcto o completamente el uso, la ausencia del uso de los quantifiers. Pero si se acuerdan, este concepto de que en el idioma inglés es extremadamente importante expresar cantidades, es el concepto más importante del idioma inglés de acuerdo al método Noriega. Con eso tienen para recordar qué es lo que les falta. Así que siempre pregúntense, ¿estoy expresando cantidad en mi oración? No. Ok, ¿cómo la incorporo o dónde pongo mi cantidad? Siempre antes del sustantivo. No puede cambiar el orden de eso. Así que aquí es muy importante que tomemos en cuenta aquí el uso de los quantifiers, artículos o cualquier palabra cuantitativa que vamos a ver más en el futuro, que puede servir el propósito de darme cantidad en una oración. Solo que necesitamos recordar que si no tenemos presente aquí esta palabra, sonamos como cavernícolas, está incompleta nuestra oración. Sí se van a dar a entender, pero recuerden que con el método el propósito no es darse a entender, es llegar a tal nivel que su inglés sea tan bueno que pregunten, oye, ¿de qué parte de Estados Unidos sean? Y ustedes digan, ay, pues soy de Ohio, ¿no? Y ya, o sea, se inventan un estado que les guste, o de Canadá, donde les agrade más. Pero
ese es el propósito. Entonces, aquí estas solamente son unas oraciones negativas, afirmativas y preguntas como ejemplo, pero en cualquier oración lo pueden utilizar, siempre y cuando recuerden que lo más importante es que la cantidad o el quantifier se encuentre específicamente justo antes del sustantivo. Y con esto yo les sugiero que tomen notas en su cuaderno antes de comenzar a hacer los ejercicios, que si tienen su libro, son los ejercicios que se encuentran en la página 25 del libro del nivel 2. Esos son muy importantes que los hagamos. Cuando hagan esas traducciones de esos ejercicios, van a notar que varios de ellos van a poder ser utilizados con una traducción que tenga más de un término y estaría perfecto. De hecho, yo les sugiero que si pueden o si les da más de una definición o más de una variación de traducción en sus ejercicios de la página 25, que pongan con una diagonal precisamente lo que es la traducción y las variaciones posibles, o todas las oraciones o términos que pueden usar para que vayan familiarizándose, porque algo que tienen que recordar es que en el idioma inglés nunca hay solamente una manera de decir las cosas, y no porque una persona lo dice así significa que la manera en la que ustedes lo dijeran estaría mal, siempre cuando utilicen un término adecuado. Entonces, con esto los dejo por esta clase, con esta explicación para que puedan recordar el uso y la aplicación y aprender a usar los quantifiers más que nada porque son muchísimos términos que hay que estudiar, son también muchísimas palabras con mucho detalle y muchas se repiten. Así que lo que queremos asegurarnos de hacer es que los estudiemos, estén muy familiarizados con los términos y de ahí en más lo mejor que podemos hacer es aplicarlos de ya a todas las lecciones que sigan porque los vamos a utilizar. Así que con esto terminamos esta clase y nos vemos en el próximo tema.